Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro programa de Profesionales de Consorcios. Hoy tenemos la suerte de tener dos grandes invitadas que ya son en realidad parte del programa. Por un lado, le voy a presentar primero a la doctora Nelly Díaz. Buenas tardes, Nelly, ¿cómo estás? Juan Martín, ¿cómo va? Bueno, gracias por la presentación. Sabes que para mí es un placer venir acá, así que nada, es casi... Mira, es más lo que yo te agradezco por el placer que me da que cualquier otra cosa, esa es la verdad. No, bueno, pero venir es un esfuerzo, hay que sí, dejar las cosas de lado, sí, venirse físicamente, así que te agradecemos. Sí, pero bueno... entonces es mutuo. Ampliamente compensado. Y por otro lado, la doctora Gisela Yunco. Buenas tardes, Gisela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Juan? Gisela la vamos a presentar porque la primera vez que viene es abogada y administradora de consorcios. ¿Sí? Así es. Qué bueno. También agradezco la invitación, súper contenta, así que un placer estar acá. Bueno, también muchas gracias por venir. Hoy en día venir presencialmente es todo un tema, dejar el estudio, los clientes, trasladarse, Sí, el tiempo que estás acá, después pero, volver. como decía Nelly, la verdad que es un placer. Sí, tiene otra dinámica, otra cosa. Sí, está bueno poder hacer un corte para poder. Desde ya. Chicas, ¿qué les parece si hoy charlamos de lo que se llama mitos en los consorcios? Dale. Genial. Hay un par, me parece, ¿no? Hay muchos, qué sé yo. Bueno, Gisela seguramente como administradora debe tener una listita de dolores de cabeza, porque en general los mitos terminan siendo dolores de cabeza. Si yo tuviera que empezar, empezaría con uno o dos que en general tienen más que ver con lo que la gente se cree que se ha instalado. Por ejemplo, que te digan, y el administrador vino y resulta que traía 2 presupuestos para, no sé, la impermeabilización de la terraza. Y tienen que ser 3, te dice tu cliente. Y vos decís, ¿y de dónde sacó usted que tienen que ser 3? No, pero tienen que ser 3. Ahora, salvo que haya algún reglamento perdido, que no digo que no los haya, pero que sería una excepción excepcionalísima, no hay ninguna ley que obligue al administrador a llevar 3 presupuestos para que efectivamente sea legítima el procedimiento con el que se elige al proveedor de un servicio determinado o de una cosa. Así que bueno, lo de los 3, esos para mí es un mito. Salvo que también que una asamblea haya dicho que hay que presentar 3 presupuestos porque el trabajo es muy oneroso, por ejemplo. Es posible, una fachada, pero sí, pero en ese punto ya debieron haberlo arreglado antes. La mayoría, para que la asamblea decida eso, y tanto el administrador como el resto se sientan obligados a aceptarlo como, digamos, una mecánica de trabajo distinta, lo mínimo, mayoría absoluta para una asamblea así, que al fin y al cabo es lo que pide el código. O sea que si vos decís, una noche en un edificio de 20, 5 dijeron, bueno, para los siguientes presupuestos para los siguientes trabajos va a ser necesario tener arriba de la mesa 3 presupuestos que los traiga el administrador, y bueno, resulta que eran 5 que votaron algo de 20, y si vos no llevaste a cabo el proceso que establece el código para llegar a una mayoría determinada, te quedaste en una resolución de 5 que sinceramente no obliga a nadie. ¿Y por qué? Porque ni el reglamento del edificio dice nada seguro, y el código tampoco menos, y tampoco la ley, por ejemplo, bueno, acá en la Ciudad de Buenos Aires, tampoco la ley 941 exige con un número determinado de presupuestos. Solo dice que el administrador no puede, de alguna manera, presentarle al consorcio presupuestos que no reúnan los requisitos que la misma ley pide, pero no dice cuántos. Así que ahí tenés un mito interesante. No, es muy interesante porque a veces los montos son importantes, y también resaltar de que el administrador tiene un mandato de 1 año y en todo caso debe rendir cuentas al año. Así es. O sea que puede elegir el proveedor. Le conviene obviamente respaldarse una asamblea, ¿no? Y sí, pero tampoco hay que olvidarse de que si se trataba de hacer una tarea de las que él tiene normadas en el código como obligaciones, facultades, diría el código, obligaciones, ahí tenés un tema. Vos decís, bueno, si está obligado a hacerlo, la verdad es que la decisión de la asamblea, si llegó a buen puerto o no, no va a eximir al administrador de hacerlo, porque él está obligado más allá
de lo que efectivamente la asamblea le diga y en abstracta condiciones la reglamentarias. Claro. Sí. Sí, ¿Te pasó sí. como administradora? Sí, sí, tal cual, y de hecho iba un poco de la mano con lo que iba a decir también, hablando de mitos. Hay un mito en el que justamente, acá traje varios, en donde el administrador tiene que proporcionar a todos los proveedores y que tiene que contar con todos los proveedores de todas las áreas, ¿no? Y de todo tipo. Eso es un mito. O sea, el administrador tampoco es que trabaja con generalmente gente de confianza o que ya sabe que, digamos, tiene una prestancia o trabaja bien y demás, pero no es obligatorio tampoco y corre un poco la misma suerte. Va a pedir algunos presupuestos, generalmente de estas personas, no sé, un albañil, un plomero, un gasista, de su confianza, pero también la gente puede proporcionar, el consorcista, ¿no? Puede proporcionar un profesional o una persona con algún oficio que conozca y que diga, mira, me parece que esta persona es buena, Claro. es idónea y tengo tal presupuesto y lo puede aportar libremente y se van a trabajar todos. Pero, como decía Nelly, hay trabajos en los cuales el administrador está obligado, o sea, no podemos discutir que el matafuegos tiene que estar. Entonces, no hay mucha discusión realmente. Está dentro de las facultades y de los deberes y obligaciones que el mismo código impone. Sí, sí. No sé, los matafuegos, contratar un seguro integral contra incendio y otras responsabilidades. Podemos elegir qué compañía de seguros, pero sí o sí lo vamos a contratar de todas maneras. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay algunas discusiones que se tornan abstractas y que el administrador, en definitiva, como decías, las va a terminar ejecutando porque está obligado y además porque es en beneficio de todos, ¿no? Así es. Así que... Sí, hay capaz se vuelve más complejo la discusión cuando son trabajos de un monto importante. Sí. Sí. Las fachadas, o sea, las 4 caras, la Sí. terraza, Sí. la impermeabilización completa, Sí. La electricidad, el Pero- tablero integral. toda la parte, bueno, la parte de gas también. Sí. Cuando- Pero cuando hay retomando Metrogas. lo que dice Gisela, vos no te olvides de una cosa. Por más que sea complejo, si el administrador, como bien dice Gisela, está obligado a hacerlo, porque él está obligado a mantener el edificio Ujú. en sus partes y sectores comunes en condiciones de seguridad, el monto desde cierto lugar al código no le importa en el momento en que uno dice, bueno, vamos a elegir a Pepe o a Juan el presupuesto. O sea, hay que hacerlo. Yo me acuerdo que cuando llegó este código, que este año va a cumplir 10 años, nosotros lo que decíamos era, a partir de ahora, con las obligaciones que ya tiene regladas el administrador, la idea de que el consorcio es la persona jurídica, las obligaciones del propietario en el sentido del pago o la contribución para tener y mantener las cosas y partes comunes en condiciones, y todo lo que sabemos, si hay que impermeabilizar la terraza, la asamblea no es para ver si lo vamos a hacer, Ujú. es para ver con quién lo vamos a hacer ¿Con quién y y cómo cuándo? lo vamos a pagar en todo caso. Pero no es si lo vamos a hacer. Sí. Ya está fuera de discusión que Claro. lo tenemos que hacer. Y por lo general, como en Argentina, no sé, lamentablemente no solemos hacer previsión. No. Sí. Cuando se hace la terraza o las fachadas es porque o hay una filtración que está Sí. dañando Sí. al último Sí. piso, Nunca lo Sí. hicieron. o a los laterales, Sí. o se está cayendo la mampostería y ya le cayó arriba la cabeza o Sí. arriba del auto a alguien, entonces Sí. así salimos a último momento, entonces ya Sí, pasó a ser sí. urgente. Así es. Ya no Sí, es sí. algo planeado de No. que vemos cuando lo hacemos, o ya hicieron el parche del parche del parche y ya no se puede hacer más parches. Claro, Hay que sí, hacerla claro. completa, por Sí. ejemplo, la terraza. Ese es un tema también. Todo también choca con, yo siempre digo, hay como una especie de cara de hereje en todo esto, en el sentido de decir, bueno, es difícil también, y seguro Gisela lo sabe mejor que nosotros, proponer algunas cuestiones que hacen a la prevención, con lo elevadas que están las expensas, más allá de lo necesario, de la prevención, de que así debiera ser, etcétera. Yo creo que en algunas asambleas es para que lo miren al administrador o la administradora así, ¿viste? Como cuando se veía en la tele que le sale a alguien rayos de los ojos diciendo no. Pero bueno, y resulta que es una cuestión de seguridad del edificio. Ahora, ¿cómo los convences? Es muy difícil porque además la tarea del administrador va de la mano con la recaudación,
con la que cuente ese consorcio, ese edificio. Y eso con la simpatía que te tengan los propietarios. Claro. Si vos no aumentas expensas, todos te quieren. Claro. Está todo Vos bien. aumentaste y ¿Qué pasó? entonces, claro, Que te empiezan a están cobrando revisar más. hasta Sí. más Sí, allá de que sí. tengas la última Sí. coma. Sí. Pero a la par, si no hay una decisión para hacer determinado trabajo, para hacer una extraordinaria, por ejemplo, si no tenés esa ayuda del otro lado y no tenés recaudación, el administrador está atado de pies y manos también, Sí. porque no puede ejecutar, no puede hacer ninguna obra relativamente grande y termina tapando agujeros como hablabas Sí, recién. O sí. sea, Eso es lo que ocurre en la Es un gran problema. mayoría, en la gran mayoría de los consorcios, sobre todo cuando teníamos una inflación galopante del 25% mensual. No puedes planificar nada. No, no. Es una locura. No. Y menos recaudar, porque a los 4 meses se te fumó. y la Directamente. comparativa constante, por ejemplo, me ha pasado en edificios que vienen de arrastre, ¿no? En donde no se pueden realizar determinadas obras porque quizás hay que salir a saldar deudas judiciales realmente muy graves y elevadas. Entonces tenés dos prioridades realmente que están a la par, porque por un lado tenés el mantenimiento edilicio, que es súper importante hacia la seguridad, más allá de la fachada y de lo lindo, hacia la seguridad de los vecinos y de terceros, pero también corres el riesgo de embargos y Seguro. bueno, Sí, todo lo que sí. viene detrás. Sí. Y es muy difícil ahí barajar y la comparativa constante de, pero este edificio que está venido abajo o que no tiene esto, no tiene lo otro, yo pago tanto allá en tal sí. zona, La comparativa es y insufrible. mucho menos. Sí. ok, Sí. pero estamos hablando de dos mundos diferentes, de un edificio nuevo que no tiene problemas. Y es muy difícil, ¿no? Porque contentar a todos no se puede. No sé si Sí. les ha pasado en la práctica, de que de repente en el día a día en la práctica somos Argentina y uno va llevando los consorcios como puede, Ay, sí. no aumentando demasiado, pero si llega a pasar algo somos Suiza. Sí, O sea, porque el código dice que aunque el administrador no lo haya leído o no lo conozca, debería conocerlo, que él es el responsable por el correcto mantenimiento y conservación de cosas y partes comunes. Sí, sí, pero Y atrás daños y viene el per- y- consorcio. Y viene daños y perjuicios. Sí, pero Ujú. atrás viene el consorcio. Sí, principal responsable del consorcio, pero si él, digamos, omitió, por así llamarlo, o algunos casos hablan de desidia. No fue desidia, fue directamente que hay que, como decías vos, hay que recaudar. Yo no Hay puedo, que pasar, informar. no puedo pasar la expensa de 100.000 pesos a 1.000.000. No, No. seguro. Más allá de que mucha gente no va a poder, aún queriendo pagar, no va a poder pagarlo. sí, pero es obligación del administrador constantemente informar. Es el deber más importante que tiene. Informar Sí. en qué situación se encuentra el consorcio, las cuentas, Sí. el estado del inmueble como tal, e informarlo y decir, te estoy avisando, informarlo por todos los medios, y también tener un trato, algo que también está muy criticado en este rubro, es que el administrador no responde. Sí. Entonces, o no responde con la celeridad que algunos quieren. algunos no responden. Directamente no responden. Sí. Sí. ¿Por Y saturación o por qué? desconozco ya qué los motiva a no Sí. responder. Sí, es cierto eso. porque- Muy cierto. Hasta tanto los contratan, pasan su carta de presentación, su presupuesto, firman su designación, están ahí. Todo es divino, ¿viste? En Y- ese sí, momento. y todos son buenos Sí. y todos van a ir una vez por mes al edificio Sí. y todos van a cumplir a rajatabla, después desaparecen. Sí, qué razón tenés, Gisela. Es una de las cosas, no, pero en serio, una Eso de sí. las Creo que la cuestiones que uno, principal. la una de principal las denuncia cuestiones es que uno por más eso. escucha en la consulta es eso. Haberle pedido, haber dicho, bueno, no sé, tengo una filtración. Y que del otro lado sea, por no estar acá, silencio de radio. Uy. ¿Qué Sí, razón sí. tenés? Sí, Sí, eso es una de las cosas que peor pone a la gente. ¿Eh? Sí, y se podrían evitar un montón de conflictos. Absolutamente, Porque justamente dialogando nos vamos a entender y algún punto vamos a encontrar Sí. para solucionar el conflicto. O sea, Totalmente de acuerdo. Sin embargo, a una salvedad. ujú. Ahí salió el abogado del diablo. Sí, a una salvedad a favor de los administradores y a favor también de mucha gente. Sí. Si bien estamos en la era de las comunicaciones, es verdad también que hay una sobrecantidad de medios de comunicación Sí. y de información. Sí, Yo te mando un reclamo, te lo mando
te lo mando, te voy presencialmente, te llamo por teléfono, te mando un mail, te mando por el WhatsApp directo, te mando por el WhatsApp grupal del consorcio y aparte te lo cargo en el sistema. En el sistema un de reclamito administración. general. Sí. Un reclamo. Sí. Sí, 5 vías, 6 vías. sí. Bueno, no me... Pero pará, flaco, me sextuplicaste el tema. No, No me totalmente. refería a ese caso extremo. Claro, pero viste que también Claro, pasa pero eso, ¿viste? existe, sí, sí. Que por las Sí. dudas te lo mando por todos lados. Sí, Sí. sí, sí. Más carta documento, aparte. Pero también es cierto que quizás, dejando de lado, como bien dice Gisela, que esos son casos extremos, una gran mayoría termina haciendo eso porque vos no respondiste como administrador a la primera, digamos, comunicación que te enviaron. Y bueno, y ahí después la gente termina cansándose. No, o también decir, mirá, la verdad es que hoy no te puedo contestar, dame unos días. Sí. El hecho de estar, ¿no? Sí. A veces no es que tenés que resolver en el momento la duda, Sí, pero si no es el Sí. hecho de estar, de decir, mirá, no te puedo contestar ahora, te contesto en un rato. sí. No, muchas Mucha administraciones, razón sobre todo las tenés. grandes que pueden, tienen una persona asignada a comunicación, Ujú. que es la que ataja los penales en cuanto simplemente contestar, recibí tu reclamo, lo estamos tratando. Sí, sí. Listo. Claro, pero ¿Entendés? es como dice Giselle, es el hecho de estar. Si la persona entiende que lo que está haciendo es pagar las expensas y que del otro lado ni siquiera escuchan o ni siquiera le responden, eso ya va generando, digamos. Irrita a la gente. Sí, sí, sí. Sí, sí, tal Sí, cual. En verdad, sí. Por eso, como vos decís, es estar. Quizás Sí. no es que la filtración deje de acontecer como por arte de magia a los No, 10 no. minutos, pero por lo menos la respuesta, que la persona se sienta contenida. Esta es una época también, el administrador podrá decir, bueno, no somos psicólogos, no somos sociólogos, no somos esto, no somos lo otro, pero este es un tiempo en el que la gente también necesita ser escuchada, o sea, Muy. necesita algo de respuesta para su demanda. Y hay mucha gente que vive sola, hay mucha gente que quizás con un poco de contención, ahí se evitarían muchos conflictos verdaderamente, pero hay gente que te viene a la consulta y dice, nos mandé, y lo ves, 10 mensajes le mandó, pero hace Sí. como 5 meses que está mandando. Sí, sí. Y nada. Que ese es el otro caso extremo, donde, claro, el tipo directamente ni contesta. Claro. Yo lo que había hecho hacer antes era el caso de cuando te saturan, No, estamos Sí. de acuerdo. que no hay forma humana de poder contestar todo De eso estar en todos lados. a todos Sí. los propietarios, a todo y aparte de contentar a todos, muchas veces, si no la gran mayoría, es difícil de contentar a todos. Seguro. Sí. Sobre Sí. todo cuando entre ellos opinan en contra. Si en una asamblea tenés dos posiciones, en la vida real también tenés si arreglas porque arreglas y si no arreglas porque no arreglas. O sea, Claro. la demanda es garantizada. Sí, sí. Sí, y agreguemos después lo que vos decís también, porque a ver, no es que el administrador es el malo y todos los consorcistas son divinos, buenos, como Heidi bajando de la montaña, no. No, hay de todo. tenés de todo. Hay cada Hay de uno todo. como que tenés que aguantarte como administrador, que son terribles. Tipo que te está hostigando permanentemente, que casi está buscando que vos te equivoques en una coma, que trata de alguna manera de domesticarte con la amenaza de la denuncia. Hay cosas que también, y no es tan exótica la situación. No, yo conozco es casos que cotidiana. hay consorcios que el administrador no hay gente que se proponga ya como administrador Sí, por un vecino, sí, Sí. sí, sí. casualmente colega, que sabe el administrador que va a entrar, que si no hace exactamente lo que él quiere, ya tiene la demanda preparada, Sí, sí, sí. de daños y perjuicios. Sí, que son como Sí, denunciadores seriales. Y incluso. no solamente ya, tienen, como es abogado, tiene todas las herramientas para hacerlo. Sí. Y el tiempo. El tiempo y Evidentemente. aparte, ¿sabes qué? Va a ganar plata encima. Sí. Y el consorcio va a pagar. Sí, Porque es responsabilidad del consorcio, no hay duda. Sí, sí. En sí. el caso de filtración no hay duda, es responsabilidad, entonces está ganado. No, y Ujú. después viste la respuesta de las comunicaciones, que no la. A ver, si al tipo que es denunciador serial, el administrador, cuando responda a la carta de documento, la va a pagar el consorcio, más allá de que a la larga tenga que arreglar. Pero Sí. ese proceso intermedio de hostigamiento, de persecución, es un tema complicado, porque al fin y al cabo lo que hace es que alguien que quiere administrar bien, en todo el sentido de la palabra, mire una cosa así y diga, no, yo ahí no me meto, en verdad. Sí, claro. Y además, perdón, no todos los administradores son abogados, la verdad. Entonces,
el costo es la carta documento y el honorario que se genera, que es perfectamente válido. Somos todos acá profesionales, pero para el consorcio es un costo muy grande. Y sí. Porque después lo mismo, hay que contestar demanda, pagar tasas judiciales, costos, y bueno, lo pagan todos. Es que en verdad, por lo menos en mi humilde opinión, ¿no? Y esto lo digo en serio, más allá de que yo sea abogada, yo siempre dije, incluso cuando nosotros formábamos abogados para ser administradores, vos vas a ser administrador. Que seas abogado le da un plus, pero eso no tiene que permitir que vos trabajes como abogado siendo administrador. Porque si no, el consorcista termina acostumbrándose a esa fácil, bueno, vos contestaste la carta documento y a mí me salió 0 peso, mirándolo desde el lugar del consorcio. Y no es justo eso. No. Porque una cosa es que vos seas administrador y otra cosa es que vos seas el abogado que responde. En el caso de responder la carta documento que va a firmar el administrador, que de alguna manera está expresando la voluntad y la voz del consorcio. A mí siempre me pareció terrible, incluso cuando nosotros formábamos a los colegas, yo les decía, externá, por ejemplo, el cobro, externá el juicio, sacate con todo lo que tenés que hacer desde lo burocrático como administrador, no sumes lo legal, lo jurídico, porque es un infierno eso al final. Es doble rol. Y se terminan acostumbrando a que vos trabajás gratis, y no puede ser, no debe ser eso. No debe ser. Es un mundo tan grande y tan amplio que yo también he visto lo opuesto. He visto administradores que no son abogados que cobran la confección. No el envío, pues el envío lo cobra la correo. Claro. Cobran la confección, 15.000 pesos, la confección de carta de documento, que ya tienen prehecha, aparte es cambiar 2 datos. ¿Entendés? Sí. Y la cobran. Y decís tampoco. No, o sea, tenemos todo el mundo así de amplio, ¿no? Hay de todo, pero viste, hay una avenida, no quiero citar a un político que sea la avenida del centro, pero no. Diga, pero hay una manera de equilibrar ahí la tarea. Tampoco puede ser que porque vos sos abogado, termines siendo el abogado del consorcio y sos su administrador. A mí siempre me ha parecido muy injusta esa situación. Porque es cierto que como el consorcista trata de gastar lo menos posible, o sea, normalmente el consorcista tiene esa cosa, ¿no? Que te salga lo menos posible, que no salga lo menos posible, el presupuesto más barato. Bueno, pero tampoco puede ser que la persona que va a contestar o a hacer la carta documento no esté cobrando por lo que hace. O sea, son 2 actividades diferentes. Exactamente. No, muy diferentes. Claro. Tampoco puede ser que el administrador sea un mono sabio. Y ojo que hay colegas nuestros que se dedican a la propiedad horizontal que van por ese lado. El administrador no puede saber hacer todo absolutamente. En verdad, yo siempre dije, si yo hubiera sido administradora, que con el derecho del trabajo no me llevo nada bien, porque es una rama que nunca me interesó demasiado, yo me asesoraría con un buen laboralista, más allá de que yo sea abogado.